Amigos de Voz de Tierra Firme, ¿cómo estamos? Buenas noches. Aquí una vez más en Raviolo, que tienen la gentileza de recibirnos en el centro de Tlalpan, las pizzas más deliciosas que puedan probar en todo el sur de la ciudad. ¿Sí o no, mi queridísimo Paco? Por supuesto, lo más rico de Tlalpan. Pues ya andamos aquí en esta transmisión con nuestro querido Paco Nava. Hay que hablar un poquito más fuerte por la cuestión del audio. Ok. Pero qué calor hace otra vez, ¿verdad? Bueno, mucho calor y la lluvia Sí. trae también en campaña Bastante mojado, sí, es lo que veía en las fotos, un poquito más la voz, sí, porque por el audio. Pues amigos de Voz de Tierra Firme, gracias por estar con nosotros. Pues vamos a comenzar esta plática. Pues al Paquito los conocemos desde hace cuánto, carnal, como 20 años, ¿no? como 20 años. Digo, primero agradecerte la posibilidad de estar aquí contigo, efectivamente amigos de 20 años en mi llegada a la delegación de Tlalpan, pues fuiste tú de las primeras personas con las que pudimos trabajar. Cuando llegamos a Tlalpan, pues compartimos varios proyectos, varios temas ahí. Bueno, pues traemos una amistad ya añeja, digamos, ¿no? Ya, sí, ya con varias noches de charlas grilleras, con Varias campañas encima, Exactamente. varios triunfos, varias derrotas. Sí, es cierto, ¿verdad? Ya, pues 20 años no es nada, ¿va? Y me abrí la mirada, como dirían por ahí. Fíjense que algo bien curioso y algo que comentaba el otro día con Marquito Meneses, no sé si viste la entrevista que le hice, y decía cómo ha cambiado, cómo se transformó el gobierno de izquierda a lo largo de estos 20 años, ¿no? Y le comentaba, por ejemplo, a Marco que, bueno, yo cuando entré a hacer mi servicio social, pues estabas tú en la zona 1, y recuerdo, y es algo que siempre he comentado, que pues pasábamos por las calles y decías, oye, pues aquí hay una luminaria mal, apúntale, ¿no? Aquí hay un bache, hay una fuga de agua, y comenzábamos a apuntar, pues yo era su asistente, comenzábamos a apuntar todas las deficiencias que había en los lugares que recorríamos, y llegábamos a la oficina y era, se lo dabas a Flor, ¿no? Me acuerdo que era Flor. Una compañera de base. Exactamente, y ya comenzaba a hablar cada una de las áreas para dar solución, cosa que creo que se fue perdiendo con el paso del tiempo, porque ahora vemos un poquito coja nuestra delegación, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó llegar con el primer gobierno de izquierda Tlalpan, ¿no? Nos toca la llegada con este gobierno del PRD, y veníamos de muchos años de lucha, ¿no? De muchos años de intentar poder cambiar las cosas, con un sentido muy social, con un sentido de compromiso con la gente de Tlalpan, y yo creo que al paso de los tiempos se fue perdiendo ese sentido social. Por parte de los funcionarios había un compromiso mucho más claro con la ciudadanía, mayor preocupación porque las cosas funcionaran de una mejor manera, y al paso de los años se fue perdiendo ese sentido, se empezó a distorsionar la relación del partido en el gobierno con los vecinos, con la ciudadanía. Iniciamos con un reconocimiento a los líderes sociales, a quienes fundaron las colonias en Tlalpan, a la gente de los movimientos sociales, y de pronto se empieza a perder el rumbo, ¿no? Y entonces empiezan a darse lo que yo le he llamado una relación perversa entre el gobierno y entre los líderes, entre la ciudadanía, y era como más fácil tratar de controlar bajo un esquema de acuerdos, pues en lo oscurito, a tener que enfrentar la problemática y la opinión de la gente, que era muy crítica cuando las cosas empezaron a hacerse de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros nos tocó esa parte de fortalecer a la izquierda dentro de la institución y el partido en la institución ya dentro del gobierno, pero se fueron perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo el rumbo hasta que llegó un tema de una descomposición ya muy fuerte desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y me parece que ahí es cuando las cosas empezaron a marchar ya muy mal, ¿no? Fíjate que, bueno, recuerdo que estábamos en el programa de mejoramiento de vivienda, de mantenimiento de escuelas, y bueno, y visitábamos todas las escuelas de la zona 1, ¿no? Que es la zona centro, y pues todas tenían un presupuesto para su mantenimiento menor, o en algunos casos mayor si es que lo requería. Recientemente con el temblor, bueno, estuvimos visitando las escuelas de esta zona, y me comentaban muchos maestros, oye, es que tengo como 4 o 5 años que no se genera el presupuesto para mantenimiento. A mí me dio mucha tristeza, ¿no?
Y bueno, fueron de las cosas que creo que desde el gobierno central que no se generó el presupuesto necesario para poder atender las escuelas, ¿no? Y eso me parece muy triste, ¿no? Participación social es la que está aquí junto al Cine Tlalpan, ¿no? Número 5, ¿sí te acuerdas? Sí. Tiempo completo, ¿no? Ajá. Y te parece muy triste, a mí me pareció muy triste ver que está en muy malas condiciones, que lleva 4 o 5 años que no se le mete lana. Entonces es cuando te das cuenta que efectivamente ya se tiene que darle otro rumbo a este gobierno, ¿no? Tiene que como despertar la izquierda y cambiar muchas cosas que han decaído, ¿no? Desde el espíritu inicial. ¿Tú cómo ves? Bueno, lo que pasa es que la inversión del gobierno delegacional tiene que aplicar toda una serie de criterios. El tema de las escuelas es un tema que tiene que ver con la federación, es un tema que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y por supuesto con el gobierno delegacional. En Tlalpan, en algunos momentos se aplicaron criterios, recuerdo en algún tiempo que se aplicó el criterio de 33, es decir, el 33% de la totalidad de las escuelas se trataba de atender en el primer año, el otro bloque en el segundo, para cerrar en el último año de ejercicio con la totalidad de las escuelas, porque si no entonces el recurso se pulveriza. El tema también de los recursos pues tiene que ver cómo los aplicas, bajo qué criterios, bajo qué necesidades. Las delegaciones no tienen el suficiente recurso para poder aplicarlo en las escuelas. Tiene que haber una inversión mucho mayor. Y en los últimos años pues también de pronto otro tipo de necesidades que también se consideran como prioritarias, que puede ser construcción de centros comunitarios o mantenimiento de la infraestructura existente, pues te lleva a tener que tomar decisiones a veces complicadas de atención o no hacia algunos inmuebles. A mí me parece que el tema de la inversión en las escuelas, sobre todo a raíz del sismo, pues se tiene que conjuntar una serie de esfuerzos. Lo que hoy sabemos pues, es que la federación de alguna manera pues, ha dejado de lado el tema prioritario, sobre todo la atención en la Ciudad de México. Y bueno, pues en el caso de Morena, siendo el primer gobierno aquí en Tlalpan, pues la doctora Claudia Sheinbaum se enfrentó pues a un esquema de bloqueo, ¿no? Por parte de la Asamblea Legislativa, por parte del jefe de gobierno, a reducir los recursos para la delegación, y eso pues también te mete en una situación difícil. No, o sea, tuvimos que ir hasta protestar al Zócalo para exigir ese Secretaría de Hacienda para que hiciera la liberación de recursos. Ellos lo que hicieron fue frenar la liberación de los recursos, llevar a la parte final del año donde era muy complicado poder ya comprometer el recurso y poder ejercerlo. Entonces, y luego se viene este tema tan complejo, ¿no? Que tiene que ver con el daño, que ya son cuestiones de inversión mucho mayores y no necesariamente cosas de mantenimiento menor. Y bueno, ahorita ya bien estás en otra etapa en la que estás en una fórmula con Patricia Seves, obviamente de Morena, para ser concejal, los primeros concejales de nuestra ciudad, ¿no? Muchos no sabemos como que qué es un concejal, a qué se dedica. A ver si nos podías como que dar un norte de qué es un concejal y cuál es su función. Bueno, primero, ¿cuál es el origen? ¿No? Por primera vez la Ciudad de México tiene una constitución, ¿no? Esto es algo que nosotros no contábamos con una constitución. Dentro del esquema de estructura nueva organizativa de la Ciudad de México, pues tiene que ver con la aprobación que se hizo de la ley de alcaldías, donde se establece que a partir de esta elección y de la siguiente administración, los jefes delegacionales dejan de ser jefes delegacionales para convertirse en alcaldes. Y tendrán que tener conjuntamente en el tema administrativo un consejo delegacional, que efectivamente para términos de lo que tiene que ver con la elección vamos en una fórmula con la doctora Patricia Seves, somos 6 concejales, porque esto tiene que ver con una división que se ha hecho de las delegaciones en toda la Ciudad de México. De manera regional se divide el territorio en 6 circunscripciones, en las cuales hay un responsable, un concejal responsable por cada una de estas zonas o circunscripciones territoriales, y vamos en fórmula 6 concejales, 3 compañeros, 3 compañeras, habitantes de Tlalpan, los cuales vamos en fórmula, insisto, con
para términos de la elección. Entonces, al momento de votar... Oye, una cosa, ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo en Tlalpan? Yo nací en Tlalpan. ¿Toda tu vida has vivido en Toda mi vida he estado en Tlalpan. Yo nací en Tlacoligía. Después de ahí, con mis padres, nos fuimos a vivir a lo que hoy conocemos como la Cusco Medio, o el Deportivo San Taboada. Después vivimos hacia la parte más alta, la colonia Cultura Maya, y actualmente vivo en la colonia Miguel Hidalgo. Te enfatizo eso porque, bueno, obviamente al ser de Tlalpan sí conoces como concejal, o sea, es importante que conozcas toda la problemática de Tlalpan, y bueno, el haber nacido aquí y pues vivido, estudiado todo el tiempo aquí, pues te da ese conocimiento de la zona, ¿no? Te da la parte de conocimiento, pero sobre todo también te da la parte, pues, de querer a Tlalpan, ¿no? Tener un compromiso mucho mayor. Finalmente, aquí nací, aquí he vivido, gran parte de mi trabajo administrativo ha sido en Tlalpan. Me ha dado la posibilidad de conocer barrios, pueblos, unidades habitacionales, colonias, ¿no? La problemática en diversas cuestiones, pues, de las que se viven en Tlalpan. Y esa parte, digamos, de conocimiento también te lleva a tener una idea de lo que ha crecido en Tlalpan, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y lo que consideramos que se puede hacer mejor en Tlalpan, ¿no? Tlalpan merece un esquema distinto de gobierno, por supuesto dar una continuidad a aquellos programas exitosos que la doctora Claudia tuvo en Tlalpan, pero creo que podemos hacer mucho mejores cosas. Creo que podemos hacer cosas diferentes, cuestiones innovadoras, pero sobre todo me parece que es una oportunidad muy, muy, muy importante para nosotros, para la alcaldía, para este consejo, el que podamos restablecer la relación con la ciudadanía y sobre todo entremos en un proceso, pues, de fortalecer el tejido social. Necesitamos hacer un trabajo territorial nuevamente. La sociedad está muy abandonada, las políticas delegacionales o las políticas de la alcaldía tendrán que ser con un sentido mucho más social. La Constitución Política de la Ciudad de México establece toda una serie de derechos, pero también establece toda una serie de responsabilidades de los gobiernos, pero responsabilidades del ciudadano. Tiene que ver con un esquema distinto de participación ciudadana, de rendición de cuentas. Entonces sí necesitamos restablecer el tejido social. Y eso es una responsabilidad de cualquier gobierno. Y por supuesto que ser un gobierno de izquierda, mayor responsabilidad tiene, pues, para trabajar con la ciudadanía. Esa es una lógica que la doctora Patricia Aceves ha marcado dentro de su plataforma de campaña, y que nosotros acompañaremos como concejales y el consejo en su conjunto para poder revisar, analizar y evaluar el programa delegacional, pero hacer un esquema de evaluación y seguimiento con la ciudadanía de los programas que tengan que ver con nueva infraestructura, con mantenimiento de la infraestructura, pero también sobre todo aquellos programas que tienen que ver con un sentido social, ¿no? Me refiero a educación, salud, cultura, recuperación de espacios públicos y sobre todo el tema de seguridad pública. Es decir, entonces digamos que el antiguo delegado, hoy alcalde o próximamente alcalde, se encarga obviamente de administrar, digamos que los recursos que se invertirán en la delegación. Y cada uno de los concejales representará a una zona territorial, porque vive ahí, conoce todo esto, y va a coadyuvar para poder generar esa administración de recursos y de inversión a sus a cada una de las zonas. Entonces más o menos es lo que... Ese es el sentido del consejo y de los concejales. Estamos en un proceso en el que, a partir de esta constitución de la Ciudad de México, una de las pocas leyes que se aprobaron fue la ley de alcaldías. Vienen una serie de responsabilidades y una serie, pues digamos, de coadyuvancias que tendremos que tener con la alcaldía. Insisto, en términos presupuestales, acompañaremos el ejercicio de gobierno, pero también tendremos una serie de trabajos a realizar. Uno de ellos es que elaboraremos el reglamento del propio consejo. Seremos responsables de elaborar el reglamento, en el cual ampliaremos las responsabilidades y las facultades del propio consejo, y eso nos va a permitir implementar una serie de esquemas de relación con la ciudadanía. Y entonces haremos este proceso de elaboración conjuntamente con la alcaldesa del programa de gobierno,
desde el punto de vista, insisto, social, pero también desde el punto de vista financiero. Entonces esto garantiza que haya una mayor representatividad de la ciudadanía en ustedes, ¿no? O sea, tú eres el representante de una zona territorial, el ciudadano se va a ver más representado adentro del gobierno del ayuntamiento, ¿no? Sobre todo porque vamos a discutir y analizar la problemática de una manera más regional. Los actuales jefes delegacionales, conjuntamente con su gabinete, tomaban una serie de decisiones en su conjunto de la propia delegación. Dejaban de pronto por cuestiones presupuestales o a veces por falta de alguna serie de criterios sociales, algunas colonias, algunos barrios y algunos pueblos, pues sin olvidados, con muy poca inversión. Hoy nosotros tendremos que discutir la problemática regional que a nosotros nos corresponde para hacer una distribución mucho más equitativa del presupuesto y que logremos nosotros hacer una proyección de una planeación más a largo plazo de lo que tendremos que solucionar en cada uno de los colonias, en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos, considerando la problemática de cada zona, de cada región. ¿Por qué? Porque finalmente cuando discutamos el tema de la zona de los pueblos y la zona de suelo de conservación, pues tendrá que ser una serie de criterios. Cuando discutamos el tema del fortalecimiento de los barrios, pueblos originarios, ¿no? Pues tendrá que ser una serie de criterios, pero también tendremos que discutir el tema, por ejemplo, de las unidades habitacionales. Tendremos que revisar el tema de la relación con los fraccionamientos, que tienen un esquema de organización distinto, además de los comités ciudadanos, pues tiene que ver también con cuestiones de organización de administraciones, de representaciones de asociaciones de residentes, y las unidades habitacionales pues también tienen un esquema distinto de organización. Pero aquí hay un punto fundamental. La Ciudad de México, en este tema de tener esta constitución, entrará en un proceso de renovar todas estas leyes que hoy nos rigen a la ciudad. Se tendrá que renovar toda la parte normativa y toda la parte legislativa de la Ciudad de México. Y entonces ahí es donde nosotros tendremos que también estar discutiendo con los ciudadanos, es decir, vamos a convertirnos en un medio de información y de relación con la ciudadanía, porque el Consejo tiene esa facultad de poder presentar iniciativas al primer Congreso de la Ciudad de México. Pues entraremos en una dinámica así de la parte administrativa, pero también de discusión y de análisis de la parte legislativa. Entonces es un trabajo importante. Tengo una duda, por ejemplo, si ganando la doctora Cebes, son 6 concejales, entran los 6 concejales, ¿no es proporcional con los otros con los partidos? No. Bueno, el Consejo está integrado por 10. Ajá. Es decir, se estableció en esta primera etapa que todas las delegaciones tuvieran esta división de las 6 circunscripciones, sin considerar la parte territorial ni la parte poblacional. Y se determina que vamos en fórmula, la fórmula ganadora tendrá 6 concejales de su mismo partido. En este caso, nosotros, pues vamos en una coalición con el PT, con el PES, y ellos también tienen representatividad al interior de la propia fórmula. Y los otros 4 concejales, para poder tener integrado el Consejo de Días, serán determinados de manera proporcional de acuerdo a la votación que se tenga por parte de los otros partidos. Ese es el esquema. No sabemos de qué manera será, porque todo dependerá del número de votación que tengan los otros partidos para poder votar. Entonces, esta es la manera en la que estará integrado el propio funcionario. Creo que sí queda muy claro ese sentido. Y hace un momento antes de comenzar esto platicabas que este proyecto de Morena no solamente es delegacional ni concejal, sino es nacional, ¿no? Hay un proyecto completo de nación para poder transformar a nuestro país, ¿no? Que va desde la presidencia, gobernaturas, en este caso, la Ciudad de México, las alcaldías, desde el punto más bajo al punto más alto, ¿no? Es un proyecto de nación completo, ¿no? Sí, lo que nosotros debemos de entender que efectivamente el caso de Morena pues es un movimiento de regeneración nacional. La propuesta de Morena tiene que ver con un cambio distinto de país, ¿no?
Andrés Manuel ha planteado una serie de cambios, una serie de iniciativas, una serie de propuestas, empezando por el tema de la corrupción, atacar de fondo el tema de la corrupción, hacer del país un país más armónico, un país que tenga mejores condiciones de vida para sus habitantes, y tiene que ver con eso, con un proyecto de nación en que efectivamente desde la presidencia de la República, desde las gubernaturas, los senadores, los diputados federales, los diputados locales, la Ciudad de México por supuesto, y los diputados locales, pues se tendrá que discutir, ¿no? Hasta llegar al nivel, al primer nivel, que en el caso de la Ciudad de México, pues es la propia. Hay toda una serie de ejes, hay toda una serie de determinaciones que se han dado desde la propia plataforma a nivel nacional, y por supuesto que se tiene una estrategia de trabajo, pues de fortalecimiento de la ciudadanía, pero también entendiendo, pues como lo ha planteado Andrés Manuel, pues primero los pobres, primero la gente más necesitada, porque ahí es donde tenemos que ver. En el caso de Tlalpan tenemos casos graves, la zona de los pueblos, ¿no? Las zonas que llegan a estar en los límites con otras delegaciones. Tú conoces mejor que nadie Mesa Los Hornos, por ejemplo, una colonia que se ha convertido en un lunar dentro de la zona urbana, una colonia que han pasado los años y que a mí me parece que la izquierda le debe mucho a una colonia como estas, así como otros lugares que han sido olvidados. Entonces esa es la idea. Y fíjate que, por ejemplo, nuestros pueblos originarios también, pues es una de las cuestiones que también ha sido un poco relegado. Bueno, ya a partir de esta administración ya como que retomaron la visión. Obviamente habrá puntos encontrados respecto a muchas cuestiones, pero la cuestión del campo, ¿no? Nuestros campesinos, porque tenemos campesinos en Tlalpan, al igual que en Xochimilco, en Tláhuac, tenemos zonas todavía rurales, y es el fomentar que esas tierras no se vendan, ¿no? Que sigan siendo rurales, que sigan produciendo la comida de los tlalpenses por lo menos, ¿no? ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que ¿cómo van? el caso de los pueblos, a mí me parece que tendríamos que discutirlo y analizarlo en dos vertientes. Uno, lo que tiene que ver con esta parte de suelo de conservación, de zona de producción. O sea, efectivamente, bueno, pues es un tema que se tiene que analizar, que se tiene que pensar muy bien la forma en la que vamos a atender, y que tiene también que ver con las políticas que se han determinado por parte de la doctora Claudia Sheinbaum de lo que tiene que ver el suelo de conservación. La Ciudad de México, si no se atiende el tema del suelo de conservación, puede llegar a un punto de colapsarse. Es un tema muy complejo. Pero la doctora Claudia ha planteado bajo qué esquema se va a atender el suelo de conservación. De entrada, bueno, pues efectivamente durante muchos años se ha desatendido en el tema de apoyo a los dueños de la tierra, las comunidades, los ejidos, y que ellos no tienen otra opción más que vender la tierra o entrar en algunos otros esquemas de tal vez implementar algunas medidas que no ayudan nada para la conservación del suelo. Pues ahí vamos a acompañarnos de las políticas y de los programas y las inversiones que se determinan desde la propia jefatura. Y aparte Tlalpan es muy, yo creo que es una de las delegaciones más complejas, porque tenemos el área de conservación, los pueblos originarios, tenemos el Ajusco Medio, que es habitacional prácticamente, y luego tenemos Villacuapa, que ya es un poquito más, que pertenece a la zona lacustre, ¿no? Que tenemos inundaciones, pero también tenemos zonas comerciales. Entonces Tlalpan como que es una de las delegaciones más complejas que hay, ¿no? Mira, ya complementando el tema del suelo de conservación, la doctora Patricia Cebes, ¿no? Ella ha venido trabajando un análisis mucho más a fondo de lo que tendrá que ser también lo que ha planteado como un plan hídrico de la delegación, con investigadores de la UAM, con investigadores de la UNAM, con gente de la propia delegación, donde se va a hacer un análisis y una propuesta de un proyecto a mediano y a largo plazo que pueda tener una continuidad y un seguimiento del suelo de conservación. La otra parte que tiene que ver con los pueblos, bueno, pues es efectivamente el respeto a su forma de organización, el fortalecimiento de su parte cultural, ¿no? Eso es algo fundamental, porque nosotros tenemos que fortalecer. Finalmente son pueblos originarios, son pueblos que son muy ricos
muy ricos en su cultura, muy ricos en su gastronomía, muy ricos en su arquitectura. Y eso es algo que nosotros tenemos que fortalecer. Pero también tenemos la parte urbana. Tiene toda una diversidad, porque podemos encontrarnos un barrio como el barrio de la Fama, ¿no? Podemos encontrarnos un barrio como el barrio del Niño Jesús, que además ahí vive la doctora Patricia Cebes, y nos podemos ir hacia la zona de Villacuapa, donde vamos a encontrar centros comerciales, donde vamos a encontrar una diversidad también entre fraccionamientos, entre unidades habitacionales, que también tiene que ser atendido de manera distinta. Y que esta parte de atención al suelo de conservación pues tiene que ver con la posibilidad también de convertir la zona de Villacuapa en una zona que sea más sustentable, sobre todo por lo que tú bien decías, la característica del suelo. Entonces sí es un tema muy diverso en la delegación, pero que tendremos que tener pues mucha claridad y también tendremos que tener esa capacidad de análisis para ver cómo podemos lograr eso. De hecho, como diría Sabina, vivimos en una ciudad invivible pero insustituible, ¿no? Afortunadamente creo que estamos muy bien en cuanto a la Ciudad de México, o sea, a nuestra candidata, la doctora Claudia, y creo que la visión científica, la visión de ir más allá de las ocurrencias, sino de estudios reales por especialistas en cada uno de los temas, es lo que puede generar que esta ciudad se salve, ¿no? Que rescatemos realmente la ciudad de ese abismo en el que va cayendo con el paso de los años y con la poca responsabilidad de muchos funcionarios, ¿no? Que han ocupado cargos por amiguismo, por lo que sea, pero que no tienen la capacidad, la preparación y el conocimiento de la zona para poder dar las mejores soluciones, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad este momento para nuestra ciudad. Bueno, la ciudad fue abandonada, yo creo que de acuerdo a los resultados que se obtuvieron cuando Mancera pues fue electo para gobernar esta ciudad, pues había toda una apuesta de la ciudadanía que la ciudad entrara en un dinamismo distinto, en un orden diferente y que los resultados fueran también de manera distinta, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que Mancera abandonó la ciudad, que no le cumplió a la ciudadanía, de que aplicaron una serie pues, de criterios más de beneficio personal, ¿no? Podemos ver el desarrollo inmobiliario de una manera muy desmedida en la Ciudad de México, podemos ver el tema de la movilidad destrozada en la Ciudad de México, podemos revisar el tema de la inseguridad de una manera de verdad desastrosa también para la ciudad, el tema del predial, ¿no? El incremento del predial en la Ciudad de México, el problema del agua, el sistema de aguas es obsoleto totalmente, no tiene nada que ver con la realidad de la ciudad, y a mí me parece que esta lógica y esta idea de Morena, que desde la presidencia de la República se apliquen toda una serie de lineamientos, una serie de planteamientos de mejorar la condición de vida de los ciudadanos, pues tiene que ver también con la ciudad. La ciudad va a tener que entrar en esta renovación de leyes, pero también en un esquema de orden distinto, para que podamos tener una convivencia mucho más armónica, pero sobre todo que la ciudad se convierta en una sociedad sustentable. La Ciudad de México ya no podría aguantar más tiempo, porque entonces sí, efectivamente tendríamos un colapso, no solamente en términos de funcionalidad, sino también en términos sociales, y que eso sería pero muy grave para la Ciudad de México. Y ahora yéndonos a las ligas mayores, ¿cómo ves a nuestro candidato para el próximo 1 de julio? Definitivamente, lo que nosotros hemos observado ahora que andamos en campaña y que visitamos a la gente y que andamos en las calles, es que la gente tiene una situación de mucha esperanza. La gente está creyendo en este proyecto, la gente está creyendo en Andrés Manuel, está creyendo en los candidatos de Morena, está creyendo en la propuesta que se está generando desde el propio partido, y vemos nosotros ya esto como un fenómeno social. Ya no
yo creo que la sociedad nos está inclusive hasta rebasando en términos de que... ese sueño y ese deseo de cambio, ¿no? O sea, la gente ve solo una posibilidad, y una posibilidad es Andrés Manuel López Obrador como nuestro próximo presidente, el 1 de julio. Sí. Y ve la posibilidad de vivir distinto, ve la posibilidad de cambiar su vida, de tener un trato distinto por parte del gobierno, tener un trato distinto y una visión distinta hacia la sociedad. Y me parece que eso es lo que se va a generar. Me parece que eso es lo que va a ocurrir el 1 de julio. Consideramos que la gente se va a desbordar, la gente desde muy temprano va a salir a votar, se van a comunicar entre amigos, compadres, vecinos para informarse si ya fueron a votar. Y seguramente las primeras horas después de las 6 de la tarde sabremos que Andrés Manuel será el próximo presidente de México. Y seguramente ganaremos las gobernaturas, ganaremos la Ciudad de México y por supuesto ganaremos la alcaldía en Tlalpan, ¿no? Para poder continuar con este proyecto que se inició con la doctora Claudia Quintana. Y que además es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso que es un paso tras otro, un escalón por escalón, pero si no comenzamos a subir, pues ¿cuándo vamos a llegar arriba, no? Aquí el asunto es que si no empezamos a hacer las cosas distintas, pero sobre todo lo que hemos platicado con la gente y lo que nosotros hemos observado, es que la gente hoy en día te dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuenten con nosotros, lo vamos a hacer con ustedes. Pues nosotros tenemos que aprovechar esa alegría, esa emoción, esas ganas de que este país se mejore. Tenemos nosotros que aprovechar esas ganas de que la gente quiere cooperar. Entonces lo vamos a hacer de manera conjunta. Al hacerlo de manera conjunta, los resultados van a ser diferentes. Tú y yo lo vivimos. Tú y yo lo vimos en el primer gobierno de izquierda en Tlalpan, cuando platicábamos con la gente, cuando no nos preocupaba agarrar la pala, cuando si en las escuelas decíamos a los padres de familia, nos ayudan a limpiar el jardín, cuando les decíamos, vamos a lavar los tinacos del agua de la escuela juntos, y lo hacían con nosotros. Íbamos a hacer limpiezas al río San Buenaventura, ¿te acuerdas? Llevábamos la basura y la gente salía. Nosotros tenemos que aprovechar. Con una participación ciudadana, porque la gente estaba contenta de ese cambio en ese momento. Y lo hacía suyo, ¿no? Se apropiaba de la acción de gobierno. Exacto. Y entonces tú también tenías una satisfacción mucho mayor, porque al acompañarte con el ciudadano, hacías gobierno de manera conjunta. Y entonces nos apropiábamos, los ciudadanos de Tlalpan, nos apropiábamos del espacio, nos apropiábamos de la acción del gobierno, supervisábamos al gobierno, y era un trato cordial. No éramos ciudadanos de Tlalpan que en ese momento nos dio la posibilidad, la historia, y nos dio la posibilidad del partido de ser un partido de izquierda y estar en el gobierno. Pero era gente que te conocía de muchos años y que sabía que lo que te podía encontrar, sabía que te podía llamar, pero sobre todo sabía que lo que no podías hacer, se lo decías claramente. Lo que podías hacer como gobierno lo cumplías. Y lo que tenías que hacer de manera conjunta, pues lo hacías de manera conjunta y la gente quedaba muy satisfecha. Sí. De hecho, pues sí, aparte, aprovechamos para un saludo pues aquí a Gilberto Rivera, ¿te acuerdas, no? Sí. A Baltasar Samayoa, que estaba en obras, ¿quién más te acuerdas por ahí? A Alejandro Perea, ¿no? O sea, de la gente que estaba, pues en ese momento haciendo este cambio, comenzando este cambio para la ciudad, y un cambio que, bueno, desafortunadamente decayó, y que un cambio que vamos a recuperar, ¿no? Pero ya ahora a nivel nación, ¿no? Sí, tenemos una responsabilidad, insisto, muy grande. Tanto el gobierno, la ciudadanía, y tenemos que aprovecharlo. La responsabilidad va a recaer en todos. No podemos pensar que los demás estén organizados para que esto no funcione y que nosotros no tengamos esa capacidad de poder organizarnos y asumir con mucha responsabilidad. Por supuesto que el ciudadano no puede asumir la responsabilidad del gobierno. El gobierno tendrá que asumir con muchísima responsabilidad para el cargo para el cual fue. Y eso es algo
que vamos a tener que hacerlo las 24 horas del día. Pues gracias por esta charla que tuvimos. Aprovecho para comentarles, y bueno, es bueno que vean que la gente que está formando el equipo de la doctora Patricia Cebes, pues no es gente improvisada, ¿no? Sino, al menos por Paco, me consta que tiene años en esta delegación. Pues hice la pregunta de ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pues toda la vida, ese compromiso con la delegación. No eres alguien improvisado, es alguien con experiencia en la administración pública, y eso nos puede garantizar que vayamos a un mejor camino, ¿no? En esta delegación. Gracias por aceptar esta charla, mi queridísimo Paco. No, yo te agradezco, Alejandro, además de ser amigos de muchos años, pues de escuchar a la arrolladora en vivo, además. Algo que yo creo que nos ha podido mantener todos estos años en contacto y en comunicación, pues ese sentido, ¿no? de responsabilidad y de cariño a Tlalpan, en muchos aspectos. La fórmula que hoy encabeza la doctora Patricia Cebes está integrada por 6 compañeros que somos de Tlalpan, que cada uno de mis compañeros vive en sus circunscripciones, que conocen sus territorios, que tienen la experiencia en muchos aspectos para poder hacer un trabajo en conjunto. Y me parece que somos la mejor fórmula, somos la fórmula que va a ganar este 1 de julio. Vamos a lograr muchas cosas juntos. Yo solamente pediría a todos los habitantes de Tlalpan, del país, de la ciudad, de todos los estados, que voten por todos los candidatos de Morena. Que Andrés Manuel requiere tener mayoría en el Congreso, que tiene que tener mayoría en el Senado, que la doctora Claudia, para poder ver pues cristalizados todas esas propuestas de su plataforma de campaña, requiere mayoría en el primer Congreso de la Ciudad de México, que nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de esta historia. Nos va a tocar la 4ª transformación del país. Y me parece que vamos a hacerlo con mucha responsabilidad. Lo vamos a hacer por cambiar este país, por nuestros hijos, porque somos gente que sí somos muy responsables. Que desde donde hemos estado, hemos actuado con mucha responsabilidad, hemos actuado con mucha franqueza hacia la gente, y no nos ha movido nada más que cambiar este país, hoy cambiar esta ciudad, hoy transformar Tlalpan, y que les dejemos a nuestros hijos un Tlalpan, una ciudad y un país mucho mejor. Y vamos a ser parte de esta historia, Alejandro. El día de cuando Andrés Manuel sea presidente de la República, y cuando al paso de los años platiquemos con nuestros hijos de nuevo, tal vez con nuestros nietos o con mucha gente al paso de los años, pues les vamos a decir que nosotros fuimos parte de esta transformación del país, que nos tocó transformar al país y dejar un país en mejores condiciones, mucho más ordenado, pero sobre todo con un asunto de hermandad entre nosotros como mexicanos, que yo creo que esto va a ser histórico, ¿no? Es un compromiso social, ¿no? Que tenemos esta generación y que podemos coadyuvar a cambiar el rumbo del país, ¿no? Tienes toda la razón, mi Paquito. Pues yo, Alejandro, te agradezco mucho. Sé que eres un hombre responsable y que nos vas a ayudar a continuar informando a la gente. Te felicito por esta forma de comunicación con la gente de Tlalpan, con la gente de otros lugares. Y bueno, vamos a seguir trabajando, faltan pocos días para el 1 de julio, seguiremos platicando con la gente, seguiremos visitando a la gente, caminando las calles de los barrios, las unidades habitacionales, los fraccionamientos de los pueblos de Tlalpan, y pues invitarlos. El día de mañana tenemos un evento en el Parque Morelos, donde estaremos con los candidatos del Distrito 14, con los vecinos de los barrios, de la parte baja de las Miguel Hidalgo, de las 4 secciones, de la unidad habitacional de Fuentes Brotantes, donde tendremos una asamblea muy alegre, muy bonita, donde podremos intercambiar opiniones más allá de la plataforma, convivir con los vecinos en el Parque Morelos a las 6 de la tarde. El próximo lunes vamos a caminar el cierre de campaña en Tlalpan con la doctora Claudia Sheinbaum a las 18 horas en la entrada del pueblo de San Andrés. A las 18 horas ahí estaremos.
Y bueno, pues por supuesto votar por la fórmula que acompañamos a la doctora Patricia Sáenz. Te agradecemos mucho, te trajimos aquí un pequeño presente para ti. Gracias, gracias. Ay, ¿cómo supieron que yo también voy a votar por Morena? Porque eres morena. Y bueno, pues aquí está este pequeño presente para el amigo Alejandro Vivanco. Excelente, compañeros, muy bien, pues muchísimas gracias. Ya sabemos que Morena es la esperanza de México, entonces razón es su voto, o sea, esto es informativo. Creo que ustedes saben cómo está el país, saben hacia dónde quieren que vaya este país, entonces es razonar el voto y ser conscientes de que pueden ser parte de un cambio, ¿no? Amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias y recuerden, este 1 de julio juntos haremos historia. Alejandro, muchas gracias. Igual, un gusto verte. Sale, compañeros, pues gracias por estar con nosotros, un abrazo. Gracias. Y la siguiente semana ya mandé la invitación para la doctora Patricia Sáenz, por cierto, por escrito, que es muy protocolario el asunto. Yo creo que la próxima semana platicamos con ella, con Héctor Hugo también el 21 ya está agendada la cita. Con Alfa no me ha contestado, ya nos hemos escrito por ahí, pero bueno, estamos a punto de cerrar este ciclo de charlas informativas para que los ciudadanos de Tlalpan puedan tener una visión más clara de quiénes son los candidatos y quién quieren que los represente, ¿no? Yo creo que es obviamente mi corazón late a la izquierda, pero el objetivo es informar y que la gente tenga un panorama más amplio de la gente que está contendiendo para administrar y para representar a nuestra delegación. Un abrazo a todos ustedes y cuídense mucho, ¿vale? Gracias, buenas noches. Vale, hasta luego.